me gustaría una primer pantallazo, cómo están viendo al gobierno de Cristina. Creo que tenemos que ver la situación del país en general, porque cuando hablamos del gobierno de la Cristina también muchas veces dejamos a un lado los gobernadores, que son señores feudales que manejan las provincias como quieren y no como deben. Y esto tiene que ver también con la política nacional. Veo en el gobierno de Cristina muchas contradicciones. Una de ellas, que lo comentamos fuera del micrófono, era el veto de la protección de los glaciales y seguir con esta política neoliberal que no ha cambiado en nada, al contrario, se ha profundizado. Y tenemos que ver lo que está pasando hoy con la cuestión de la deuda externa, que se anuncia el pago del Club de París, se ha pagado el Fondo Monetario Internacional y la situación del país es grave. Entonces, cuando se habla de la economía, ¿a qué economía nos referimos? Es esta economía de los capitales, cómo se envían los capitales fuera del país, pero ¿cuál es la deuda interna? Cuando aumenta la pobreza, la exclusión social. Y creo que este gobierno apunta mucho a la coyuntura, pero no a un proyecto de país. Muy mediático, trata de buscar cosas como para impactar socialmente, como el caso del tren bala, pero no una política en el país de transportes, de lo que debe ser los ferrocarriles, y una cosa que uno la ve con mucha gravedad, la venta sistemática del país, de las tierras, a grandes empresas transnacionales. Y esto es entregar el patrimonio. Hoy tendría que decirlo así muy rotundamente, somos un país sin soberanía. Y un país que pierde el patrimonio y sus recursos no es un país soberano, porque no sabe después con qué disponer. Adolfo, sabe que para mí es muy novedoso escucharlo hablar, y me imagino que para mucha gente que nos está escuchando, y muy llamativo también porque en general usted es uno de los más respetados líderes en el área de derechos humanos que tiene este país. Y en general los líderes de las organizaciones de derechos humanos, cuando se han expresado, lo han hecho de manera bastante acrítica respecto del gobierno. Por eso a mí me resultaba muy como curioso escucharlo ser tan crítico. Debe ser quizá difícil para usted, en medio de ese marco, ser quizá la única voz que viene de derechos humanos crítica del gobierno, ¿no? En primer lugar, nosotros no desarrollamos una defensa de los derechos humanos únicamente para paliar el dolor de las víctimas. Los derechos humanos deben ser integrales. No es únicamente lo de la dictadura militar. Para mí se violan los derechos humanos cuando se nos mueren 23 niños de hambre por día en el país, según los informes de UNICEF. Cuando se le quitan la tierra a los indígenas, a los campesinos. Cuando se destruye la capacidad productiva del país. Esos son derechos humanos. Cuando se destruye el medio ambiente, por ejemplo, la minería, la gran minería. Hemos hecho un trabajo de investigación sobre la gran minería. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? ¿Únicamente lo que pasó en la dictadura militar? ¿O tenemos que tomarlo esto en su integridad? Porque para mí los derechos humanos son valores indivisibles de la construcción democrática. Ahora, ¿usted en ningún momento le generó simpatía, esperanza el proceso que se abrió en el 2003? Es decir, quiero decir, ¿usted está crítico ahora, fue dándose cuenta de cosas, o desde el principio fue crítico? Quiero decir, mucha gente al comienzo tuvo una gran simpatía y después se le fue la simpatía y se puso cuestionadora. ¿Cómo fue su proceso? Uno esperaba que este gobierno, después de la fuerte crisis del 2001-2002, hizo cosas como para remontar la situación económica.
la nulidad de la ley de punto final y obediencia debida, que era lo que veníamos trabajando, también fue un paso positivo. Es decir, tenemos que apoyar aquellas cosas que fueron positivas, pero también tenemos que ser críticos frente a la situación que hoy tiene el país. Así que uno, más con simpatía o no simpatía, es con expectativas de cambio, y de cambios que necesita el país en profundidad. Pero esta política mediática realmente a uno le hace reaccionar. ¿Se lo pudo decir a ellos alguna vez? Si le dijo usted a ellos, me parece que esto está mal, esto está mal, esto está mal. Le he mandado 2 cartas a la presidenta, nunca me contestó hasta el día de hoy, donde a un análisis de muchas cosas que están pasando al país, esto que señalé anteriormente, la venta de tierras. ¿Cuándo las cartas? Más o menos. Una hace como 7, 8 meses y otra hace 3 meses. Donde, por ejemplo, los recursos naturales, ¿no? La devastación que se está haciendo de los montes naturales, y eso provoca no solo contaminación, sino las tierras áridas, las inundaciones. Entonces, cuando hablamos de la situación del país, ¿hacia dónde se apunta? Cuando fue la crisis del campo y el gobierno hizo una denuncia sobre un riesgo de golpe de Estado en la Argentina, ¿usted creyó que esa denuncia era cierta? ¿Le pareció que había ese riesgo? ¿Le pareció que era un ejemplo de manipulación política para demonizar a un adversario? ¿Qué percibió? No vi esto como un golpe de Estado, pero sí como un fuerte condicionamiento al gobierno. Era imponer su voluntad. Y después he escrito varias notas sobre esto. Es la falta de objetivos claros del gobierno, de poner en la misma bolsa a los grandes monopolios sojeros con el pequeño y mediano productor. No pueden estar en las mismas condiciones. Tiene que haber una diferenciación. Cuando vemos que pequeños y medianos productores rurales prácticamente están en quiebra, entonces, ¿cómo se le puede poner las retenciones por igual? No me gusta, y lo tengo que decir, la actitud de la Federación Agraria, ¿no? Porque si bien comenzaron con un reclamo, que es un reclamo legítimo, ¿no? Las alianzas que tuvieron y el proceso que llevaron al país, ¿quiénes fueron perjudicados durante los 4 meses? Fue el pueblo en general. Pino. Ahora, el pueblo va saliendo. El que está atrás es el faraón. ¿Quién es el faraón? Kirchner. Es decir, el mundo está lleno de historias de autoritarismos donde la fase final fue el salto a la locura del propio que detentaba el poder. El carácter de Hitler produjo 6 millones de judíos muertos. El carácter de Somoza, una dictadura. El carácter de Stroessner también. Cuando asumió Néstor Kirchner dije, el problema de este gobierno es el carácter. Y lo estamos viendo.